Hola mi gente, muy buenas y bienvenidos una vez más a este podcast del libro titulado Palabra hechizada, mito y leyenda del Tolima, antología de cuentos ilustrados. Vamos a seguir con la segunda parte de la partera de la profunda. La gente en el pueblo continuaba confundida y no resolvían aún qué hacer con la joven desconocida, de la cual no quedaba duda era una bruja. Solía pasar en los sitios donde no había cura. Cuando acordaran un castigo, volcarían seguramente su interés de inquisidores hacia Cecilia y su familia, pero para entonces ella ya se habrían marchado. En Chaparral, Cecilia pudo reanudar su vida. Angélica se casó años después con un viudo, un buen hombre, aunque se comentaba que para ligarlos se había requerido de un inocente trabajito. La vieja pudo ver crecer a sus nietos e incluso alcanzó a conocer bisnietos. Si bien los descendientes prosperaron, ella prefirió seguir viviendo humildemente en su rancho, hasta cuando la ciudad creció tanto que ya dejó de estar en los arrabales, aunque algunos nietos le propusieron vivir en sus casas. Ella nunca lo aceptó. Su rancho, su modo de vida era una manera para expiar los pecados y evitar legarlos. Dicen que así terminaron sus días tranquila y en paz viviendo en soledad. No obstante, Cecilia deambulaba en las noches a través del solar, mascullando los recuerdos acompañada por su negrito de enorme y atractiva sonrisa, esperando su momento, esperando el diablo. La bruja en la historia. Antecedentes. Las brujas han acompañado la historia del hombre. Hay referencia en las tradiciones orales y escritos de practicantes de cualquier cultura humana. Han tenido muchos nombres: magas, hechiceras, sacerdotisas, chamanes, etc. Son descritas como mujeres capaces de manipular la realidad y la naturaleza. Para lograrlo invocan fuerzas ancestrales o poderes extraídos del plano espiritual o del inframundo. Canalizan esta fuerza que definen como magia mediante artículos u objetos de naturaleza mística. Pueden ser joyas, libros, huesos, animales y las famosas varas de madera, entre otros. Pero el elemento más relevante dentro de la tradición de la magia es la palabra, la influencia sobre esta, específicamente en los nombres de las personas y las cosas. Otra particularidad propia de esta tradición es que las brujas pueden ser malas o buenas, algo se relaciona con la capacidad del ser humano para tomar decisiones. Así, un hombre que es dueño de un cuchillo puede hacer muchas cosas con él, malas o buenas. Es evidente que para la mayoría de las culturas el problema no es la magia, sino quien la usa y cómo decide usar. La bruja en la historia europea. Antecedentes. Los griegos y romanos contaban en su cotidianidad y por lo tanto en sus relatos con la presencia de hechiceras, videntes, adivinas, magas, sacerdotисas, etc. Los pueblos bárbaros, en especial los del norte, con guías espirituales relacionadas con la fecundalidad, las estaciones, la medicina tradicional y el profundo conocimiento de la naturaleza y sus secretos. Entonces llegó el cristianismo con toda su burocracia eclesiástica masculina y su insaciable necesidad de expansión y empezaron una guerra frontal, abierta, brutal y sanguinaria contra las mujeres, todas pero en especial contra las mujeres con autoridad y capacidad de decisión dentro de sus comunidades. De este modo nace el arquetipo de la bruja occidental moderna, tal como la conocemos actualmente. Es una mujer que obtiene sus poderes no de un conocimiento, estudio y sensibilidad de la naturaleza, sino de un pacto infame con el demonio, quien hace que la bruja se combina es pues una mujer perversa que llegará a sufrir desfiguración física, que robará a los niños para usarlo en siniestras ceremonias, que volará en una escoba y se dedicará al mal solo para complacer al demonio y extasiarse en su poder, al tiempo que se consolida en esta imagen que la Iglesia por medio de tratados nutre con sus descripciones cada vez más minuciosas. También van quemando otras tantas en Europa y después en las colonias, de tal forma llega la imagen de la bruja a nuestras tierras. Las primeras víctimas son las nativas con cierta preeminencia de su comunidad. Nuestras brujas. Al llegar al mito europeo, comienza entonces a experimentar su evolución a medida que se van conformando las identidades territoriales, culturales y sociales de América. Todo el imaginario empieza a mezclarse, el indio, el negro y el mestizo, para configurar nuestras brujas, que por lo regular o son mestizas o mulatas, o en ocasiones olvidadas
europeas de origen gitano judío. Ellas son parteras, yerbateras, curanderas. En general viven apartadas en zonas rurales. No necesariamente habitan en ranchos, pueden vivir en cuevas y en bohíos cerca de pantanos. Su patrón, el diablo, les entrega un demonio quien se convierte en un ayudante personal. Se le nombra de diferentes maneras. Una particular es Negrito, puesto que asume la forma de una sombra. Nuestras brujas tienen su sitio de celebración en los peladeros, riscos, lomas, bosques y selvas. En fechas específicas, por medio de un sortilegio, se pueden transformar en enormes piscos voladores. ¿Cómo reconocer la presencia de una bruja? A partir de las enfermedades de difícil o extraño diagnóstico, desaparición misteriosa de niños, mortalidad infantil acrecentada de modo incomprensible, rasguños persistentes y amenazadores en los tejados de las casas, chupones en la piel que no producen dolor. Generalmente las brujas actúan por venganza o envidia, impulsadas por celos, el despecho, persiguen a los hombres que las rechazan o las engañan. Pocas veces se menciona en la tradición que actúen por contrato. Es raro encontrar en nuestra cultura relatos de una comunidad cazando brujas. Lo regular es el mismo afectado o su familia quienes deben enfrentar a la bruja, pues por miedo a represalias los vecinos evitan involucrarse. Incluso los curas han demostrado ser ineficaces contra los males artes de una bruja. Lo único eficaz contra una bruja es otra bruja o la fe extrema. Recomendaciones de la abuela. Vecino, ¿esos aruñetazos y esos chupones en el pecho y en el cuello los ocasiona una bruja? ¿No me cree? Contesten. ¿Tiene horribles pesadillas y fiebre en la noche? ¿Escucha rasguños en el techo? Eche cabeza. Es una mujer a la que tal vez dejó despechada por andar de carialegre. Es una mujer cualquiera, ya ve usted. Sabe muy bien qué es lo que hace. Lo está rezando. Mire, haga un círculo de sal en el patio de su casa. Ponga en medio del círculo unos calzoncillos suyos al revés y por si las moscas llévese este riego y báñese con él todas las noches, aprovechando la primera brisa de la noche. No se seque. Espere que el viento seque su cuerpo. Por último, acuéstese con los pies hacia la cabecera y cuando escuche los rasguños en el techo, rece en voz alta las oraciones de este novenario. En 9 días le garantizo que la mujer que lo está jodiendo irá a su casa pidiendo que le regale sal. Ya lo va a ver. Cuando sepamos quién es, le haremos la contra para que todo el mal se le devuelva. Son solo 500.000 pesos por la contra y ya arreglaremos.